Muchísimas gracias, William, por esta gentil y amable invitación. Para mí siempre es un honor poder compartir y, como no, desde luego poder eh, conversar, porque de eso se trata sinceramente, de un tema muy importante. Y saludo, al igual que tú, a todas las abogadas que el día de hoy estamos celebrando nuestro día. Sirva también para los colegas abogados, a fin de que no se sientan discriminados. Hoy es el Día del Estudiante de Derecho, así que todos, como ustedes bien saben, los abogados somos eternos estudiantes a tal punto que estamos aquí reunidos, así que vamos a conversar. Y luego de agradecer esta gentil invitación y bienvenida que me han hecho para participar con ustedes en este diplomado, en una sesión que sin duda alguna, yo diría que cuando hablamos de autoría y participación, y la primera reflexión que quiero hacer antes de ingresar a desarrollar obviamente todo el bagaje teórico, dogmático, jurisprudencial que gira en torno a este tan importante tema dentro del derecho penal sustantivo y la dogmática penal propiamente dicha, que tiene, y esa es la visión que yo siempre concibo en el tratamiento de las categorías del derecho penal. Mi visión es que el derecho penal, y es la primera reflexión que hago, obviamente tiene que tener una visión de tratamiento integrado. ¿A qué me refiero con una visión de tratamiento integrado? Que precisamente existen instituciones transversales o cuyo tratamiento, desde luego, puede tener una fuente o un, digamos, un origen, por así decirlo, en el desarrollo, como es este. Desde luego, cuando hablamos de autoría y participación, lo primero que se nos viene a la mente es, bueno, es una categoría propia del derecho penal sustantivo. Sin embargo, como ustedes bien lo saben, esta categoría de la autoría y participación está presente en distintos momentos del desarrollo del proceso penal. Tan está presente que por eso a esto yo que lo denomino la necesidad de tener esta visión integrada del derecho penal implica tener el concepto de que autoría y participación, si bien desde luego es una condición, una categoría propia del derecho penal sustantivo, la dogmática penal cobra vigencia o se manifiesta en las peticiones o en la adopción o ejecución de determinadas medidas o momentos procesales dentro del desarrollo de esto. Y claro, cuando, por ejemplo, se dispone el inicio de unas diligencias preliminares, tenemos que hablar quién es el autor y por qué es el autor, o quién tiene la condición de partícipe y en qué condiciones de partícipe. Lo propio cuando estamos hablando, por ejemplo, de la prisión preventiva, ¿no? El artículo 268, literal A del Código Procesal Penal, establece como el primer presupuesto material los fundados y graves elementos de convicción, ¿no? Que, digamos, revistan cierta relevancia respecto a la supuesta comisión de un delito y que vinculen al imputado como autor. Vean ustedes, el 268A ya habla como autor o partícipe del mismo. De luego, claro, entra de esta concepción de poder ubicar y poder darle tratamiento propiamente al imputado dentro de estas incluso medidas cautelares. Como les digo, entonces la primera reflexión que quiero desarrollar en este caso es que es necesaria, evidentemente, el tratamiento y el estudio de determinadas instituciones propias de la dogmática penal porque cobran vigencia, como ustedes bien lo saben, dentro del desarrollo del proceso penal en sí. Entonces, claro, vamos a tener en consideración estos aspectos cuando desarrollamos o hablemos, desde luego, del derecho penal propiamente de la autoría y participación. ¿Qué vamos a hablar en estos minutos que tenemos y que son muy pocos, en verdad, nuestras actividades académicas que a veces propiamente todos tenemos en el desarrollo profesional, pero vamos a darle una dinámica correspondiente para abordar, digamos, los aspectos básicos y esenciales que permitan a ustedes entender cuál es la línea jurisprudencial, cuál es el tratamiento dogmático, cuál es la base teórica que tiene consigo el desarrollo o el análisis de la autoría de participación. Vamos a hablar sobre las teorías que determinan la autoría propiamente dicha como esta primera condición. Vamos a hablar de este concepto restrictivo, el concepto extensivo o la propia categoría del dominio del hecho.
Vamos a hablar respecto de la autoría en los delitos de dominio, también la autoría directa, la autoría mediata, la coautoría, sin duda alguna. Claro, estamos hablando de autoría, participación, tenemos que hacer mención también a la coautoría. Y cuando hablamos de la participación, de luego vamos a desarrollar puntualmente los principios que revisten esta categoría y las formas de participación, ¿no? La instigación y la complicidad, complicidad que como ustedes saben, puede ser primaria o puede ser secundaria y claro, tiene determinados elementos, tiene determinados componentes que sin duda alguna debemos de tomarlos en cuenta. Dicho sea eso, entonces, cuando ingresamos a desarrollar estas categorías, sin duda alguna, hablamos de no otra cosa, sino de la intervención delictiva, ¿no? Que esta intervención delictiva de luego viene a ser este elemento que encontramos, ¿dónde? Lo encontramos obviamente dentro del tipo penal. Y es ahí donde se determina precisamente, y esa es la consecución, que hay quiénes son los que cometen el hecho considerado ilícito, ¿no? Por lo general, el tipo penal determina, sin duda alguna, una de las primeras cuestiones que debemos tener en cuenta es al sujeto activo, es decir, al autor individual o considerado el autor individual. Y como ustedes bien saben, de hecho, la mayoría de los tipos penales, ¿cuál reza en la terminología inicial es el qué, ¿no? Entonces vamos a ir ubicando dentro de ese primer esquema aquella cuestión. Y lo coloca también, sin lugar a dudas, en circunstancias de actuación. Por ejemplo, en determinados escenarios, en funciones de administración o también, ¿por qué no decirlo?, en funciones de representación, ¿no? O con una cualidad especial. Hay tipos penales que demandan una cualificación especial, ¿no? Dependiendo de precisamente la estructura que demanda en la construcción legislativa o normativa de este tipo penal. Hay casos, sin lugar a dudas, en los cuales el tipo penal se refiere también a una pluralidad de sujetos, ¿no? Dando origen a lo que conocemos nosotros como los delitos pluriofensivos dentro de este esquema. Esto es, digamos, si bien es cierto dentro de esta condición que conocemos en este caso, ya que si bien es cierto la tipificación de los delitos se hace generalmente mediante la determinación, claro, de la conducta delictiva que realiza un solo autor, digamos, ello no impide, yo creo que eso más o menos todos lo sabemos, esto no impide que varias personas puedan estar inmiscuidas y puedan considerarse partícipes o que hubieran intervenido en su realización. Como sabemos, lo usual es no ver solamente a una persona cometer el ilícito o este tipo penal, sino que lo hagan en colaboración o también, claro, en coordinación con otras personas que pudieran confluir en este hecho. Lamentablemente se va, digamos, creando nuevas, o hay, digamos, dentro de los avances propiamente del desarrollo social, de estas nuevas tecnologías, se van creando nuevas modalidades delictivas y claro, eso trae consigo esta complejización de determinadas medidas que avanzan dentro del desarrollo, como les decía, dentro del desarrollo de nuestra sociedad, por lo que obviamente esto nos lleva no a otra cosa, sino a tener que estudiar los tipos penales de intervención delictiva, los tipos de intervención delictiva propiamente dicha que existen regulados hoy en día dentro de nuestro ordenamiento penal y cuando no, obviamente que han sido desarrollados por la dogmática penal o por la jurisprudencia nacional. Entonces, ya que hablamos de esto, vamos a ver cuáles son estas teorías que determinan la autoría. Y claro, cuando hablamos de esas teorías, un primer concepto que viene a consideración dentro de este esquema o que debemos de tener en consideración es esta teoría restrictiva, este concepto restrictivo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Que a consideración, obviamente, debemos de partir de la premisa de lo que el profesor Felipe Villavicencio, en este manual tan didáctico, diría yo, y que debe de servirnos de reflexión a todos los que estamos inmiscuidos dentro del derecho penal, y si es que ustedes recién están iniciándose en esto, desde luego pudieran revisar, para mí uno de los textos más básicos y didácticos que pudiéramos tener dentro de nuestra bibliografía nacional en el tratamiento de la dogmática penal, el libro del profesor Felipe Villavicencio. Él dice que debemos de partir, dice el profesor Felipe Villavicencio, de la premisa de que no todo el que causa delito es propiamente autor, porque no todo el que, digamos, interpone una condición causal del hecho realiza el tipo. ¿Y a razón de qué dice eso? O ese concepto se trata, dice él, de una extensión de la punibilidad, es decir, de los aportes de los partícipes, que los aportes de los partícipes solamente podrán ponerse ahí, es decir, penarse en este sentido, si es que existe
si es que existe dentro de este contexto una ley que establezca explícitamente dichos casos como una participación punible, ¿no? Claro, en contraste a ello, por ejemplo, el profesor Percy García Cabero, lo que dice que los actos de auxilio o contribución al hecho considerado típico, que no se encuentren abarcados por las cláusulas de extensión de punibilidad, no podrán, dice él, ser sancionados penalmente. Existen, desde luego, en esta situación o en este concepto, dos teorías dentro de ese tipo de autoría, ¿no? Lo que denominamos la teoría objetivo formal de un lado y la teoría objetivo material. En cuanto a la teoría considerada objetivo formal, se basa en la propia literalidad de las descripciones típicas, es decir, lo que el profesor Klaus Roxin decía, que el autor del delito es aquel cuyo comportamiento se corresponde con la conducta considerada de carácter nuclear de la descripción típica, mientras que el comportamiento del partícipe será un aporte causal, pero negativo, en la medida que no entra dentro de esa conducta. ¿No? Y en cuanto a la teoría objetivo material, en este caso, esta se basa en la perspectiva de la mayor importancia objetiva de la construcción del autor en comparación, obviamente, con la del cómplice. Esta importancia se mide en función de qué? En función del grado de peligrosidad del aporte. Ese es un cuanto respecto a este concepto restrictivo cuando hablamos de la autoría. En cuanto al concepto extensivo, lo que debemos de hacer mención aquí es obviamente que el fundamento dogmático básico de este concepto es la equivalencia de todas las condiciones del qué, de todas las condiciones del resultado. De manera tal que todo aquel que contribuya a causar este resultado típico es autor, aunque no haya realizado propiamente la acción típica. Esta teoría, la que estamos hablando, considera un resultado típico, es decir, es autor aunque no haya realizado esta conducta típica, como lo dice, ¿no? Es decir, considera aquí que es autor, es todo aquel que hubiera puesto una condición para la causación del resultado típico, pero esto desde luego puede afirmarse, desde luego, obviamente también de quien solo presta una colaboración poco significativa. De tal manera que dentro de este esquema el concepto de autor resulta extraordinariamente, digamos, extendido. De hecho, sobre esto el profesor Villavicencio lo que establece es que sobre esta autoría menciona que ni el concepto extensivo de autor ni la teoría subjetiva de la participación han sido acogidos por el actual derecho penal nacional. Ahora, el último de estas teorías, el último de estos conceptos, lo que estamos conversando, que es la del dominio del hecho, un tanto, digamos aquí, que se ha intentado encontrar el criterio de la determinación de la autoría, digamos, en formulaciones, desde luego que combinen ambos aspectos del hecho, ¿no? Siendo así la teoría del dominio del hecho la que mejor, digamos, pudiera decirse a estas circunstancias que ha calzado dentro de este objetivo que estamos conversando. El principal difusor, sin duda alguna, en los últimos tiempos de esta teoría ha sido el profesor, como ustedes bien lo saben, el profesor Klaus Roxin, ¿no? El punto inicial de esta teoría del dominio del hecho hace referencia a un concepto de carácter restrictivo del autor y de la conexión que supone con el tipo penal. Para la teoría del dominio del hecho, solamente podrá ser autor del delito dentro de este esquema, de esta teoría, quien domina el curso del hecho. En palabras como lo dice el profesor Basigalupo en este contexto, solamente aquellos intervinientes que tienen ese poder de configuración del hecho podrán ser considerados autores del delito. Entonces, dentro de este esquema, ¿no? Conforme al planteamiento del profesor Klaus Roxin, posee el dominio del hecho y por tanto es autor del delito el que aparece como personaje central por la influencia dominante o decisiva en el suceso propiamente dicho, ¿no? De hecho, ya la Corte Suprema se ha decantado, digamos, por esa teoría, entre otros, por ejemplo,
en este famoso expediente o recurso de nulidad 531598, la libertad, ¿no? Que digamos es algo fundamental dentro del desarrollo jurisprudencial que tenemos. De otro lado, si hablamos de la autoría en los delitos de dominio, vamos a hacer mención, sin lugar a duda, como lo dijimos en la presentación, a esta autoría directa, ¿no? Esta forma, o sea, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esta forma de autoría directa? Pues bueno, no tiene lugar a través de la ejecución del hecho delictivo. El dominio del hecho constituye aquí la característica general de la autoría. Por esto es que aquí el autor es el que tiene este dominio del hecho. Es decir, aquel sujeto que tiene el poder de qué? Aquel sujeto que tiene el poder de conducción de todos los acontecimientos de tal forma que le es posible encauzarlo hacia el objetivo determinado. De hecho, el artículo 23 de nuestro Código Penal se refiere al autor, si ustedes hacen acotación o lectura de este, se refiere el que realiza por sí el hecho punible, ¿no? Esta forma de que estamos hablando, en esta forma de autoría, eh, dado que la intervención en el delito es única, no resulta, digamos, por emplear algún término o una condición problemática, ¿no? Ya que la propia realización de todos los elementos del tipo corre, obviamente, por cuenta de este. Es así como, por ejemplo, el autor inmediato o directo, como es considerado, domina la acción realizando de manera personal el hecho delictivo. Esta forma de autoría es la que sirve como punto de referencia a la descripción, en este caso del sujeto activo que se hace en cada tipo penal, ¿no? Es decir, el sujeto realiza el hecho ilícito por sí mismo sin necesidad de alguna intervención o contribución de otras personas, ¿no? Este es el concepto que se tiene en consideración. Ahora, desde luego, no es propiamente el único tipo, ¿no? Existen también, como decíamos, así como la autoría directa, la autoría mediata. Y aquí, digamos, vamos a un poquito extendernos un poco más porque diría yo que mm, pueden o se han planteado determinados puntos de referencia que han marcado gran debate y cuando no, obviamente, gran desarrollo en la academia. ¿Cuál es el fundamento esto de la autoría mediata? ¿No? La autoría mediata desde luego está regulada en el artículo 23 del Código Penal, en donde se describe que quien realiza el tipo penal se sirve para la ejecución de la acción típica de otra persona. Vean ustedes, aquel que se sirve para la ejecución típica de otra persona. Vemos que si bien es cierto, aquí el autor puede utilizar un sinfín de instrumentos mecánicos para la realización del delito. También se puede presentar el caso en el cual éste pueda valerse de ciertas personas, de ciertos sujetos, ¿no? Es importante aquí incidir o recalcar dentro de este contexto que una autoría mediata se presenta, en palabras de lo que establece el profesor Percy García Cabero, por ejemplo, cuando se utiliza el comportamiento, en este caso, de otra persona penalmente irresponsable para realizar un hecho delictivo. Esto quiere decir, en verdad, dentro de este esquema en el cual estamos hablando, que no se trata acá de utilizar a una persona como objetivo para cometer el delito, por ejemplo, para empujar a un sujeto sobre la vitrina, que ya en dicha situación, digamos, estaría en un auto, estaríamos en este caso ante un supuesto de autoría directa en el que solamente se está utilizando el cuerpo de una persona como objeto, si ese que ese es el propósito, posarlo, lanzarlo o en determinado contexto. Para fundamentar aquí la imputación penal a título de autor del hombre de atrás, como es conocido también, o es como se conoce esta condición de la autoría mediata, la teoría del dominio del hecho recurre aquí al llamado dominio
sobre la voluntad, ¿no? Se dice de manera específica o de manera concreta en este punto que el autor mediato domina la voluntad rectora que lleva a la ejecución del delito por parte del hombre de adelante, dentro de este contexto de la autoría que estamos hablando. Es decir, en la medida que el ejecutor es usado como un instrumento o como un medio, la voluntad criminal resulta orquestada por el hombre de atrás, quien al dominar este aspecto del delito debe responder como autor mediato. Ahora, claro, esta categoría del autor mediato presenta determinadas clases, ¿no? Y cuando hablamos aquí, lo primero que tenemos que hacer referencia son propiamente determinadas competencias. Una primera de ellas está referida acá a la competencia por la condición de qué, por la condición de instrumento, ¿no? La competencia aquí, cuando hablamos de la competencia por condición de instrumento, la competencia del hombre de atrás en calidad de autor mediato puede sustentarse en el hecho de haber organizado la condición de instrumento del ejecutor para la comisión, desde luego, del hecho delictivo. Aquí vemos o aquí advertimos dentro de este concepto que la competencia penal no se centra directamente en la conducta realizada por el instrumento, sino en la provocación de los defectos de la imputación del ejecutor. De hecho, el profesor Gunther Jacobs comenta que debe hacerse acá la precisión de que no basta con la mera causación de la condición de instrumento, sino que es necesario que la colocación en situación de instrumento aquí sea consecuencia de un riesgo no permitido. Lo que tiene lugar cuando se lesiona acá el derecho de la víctima a no sufrir tal configuración, digamos, en el mundo, sin lugar a dudas, ¿no? Una segunda referencia a la que tenemos que hacer mención aquí, ya que estamos hablando de las clases, es la de la competencia primaria por el comportamiento, ¿no? En este caso, la autoría mediata se presenta cuando aquel, digamos, sujeto o alguien, digamos, lleva a cabo, desarrolla una aportación de carácter específico a una persona penalmente irresponsable, la cual lleva a ejecutar determinada conducta de carácter lesivo, es decir, de una conducta lesiva, ¿no? Dentro de este esquema, por ejemplo, lo que estamos hablando de una competencia primaria por el comportamiento, será autor mediato del delito, por ejemplo, de lesiones, el que asusa o anima a una persona en estado de ebriedad a poder lesionar, agredir, insultar o causarle un daño a otra persona. En este punto, por ejemplo, el profesor Percy García Cabero menciona que esto es una autoría directa disfrazada, ¿no? Dice, porque la competencia no recae aquí directamente sobre quien ejecuta de manera fáctica, ¿no? El delito, sino sobre quien ha configurado organizativamente esta ejecución. Aquí, sin duda alguna, lo que tenemos que aclarar de manera muy puntual, que para lo ejecutado por el hombre de adelante puede ser considerado competencia del hombre de atrás, o sea, de este autor a quien es considerado autor mediato. Es necesario aquí que dicha contribución al sujeto irresponsable vaya más allá de lo socialmente adecuado. Por ejemplo, aquí no podría ser dentro de este esquema considerado, por ejemplo, autor mediato del delito de contrabando aquella persona que venda un producto que esté sujeto a una declaración aduanera a un viajero que desconoce, que no tiene conocimiento, un turista de la declaración. Una de las terceras las competencias que tenemos que hablar cuando estamos refiriéndonos a este tema de la autoría mediata, sin duda alguna, es la competencia independiente de la conducta, ¿no? Como estábamos referenciando anteriormente, existen supuestos en los que la competición como autor mediato se sustenta en la sola posibilidad fáctica de facilitar la realización del hecho por parte de la persona
responsable. La competencia por una contribución específica al instrumento requiere ¿qué cosa? Que dicha contribución vaya más allá de lo socialmente adecuado. Claro, aquí, no obstante, existen casos en los cuales los instrumentos son personas que pudieran tener la condición de inimputables, ¿no? Un claro ejemplo en aquellos sucesos donde están relacionados, están presentes menores de edad. En estos casos, el aporte o la contribución que vaya más allá de lo socialmente adecuado no estaría aquí admitido por tratarse de un sector considerado inferior de personas. Desde luego, si estamos hablando de autoría, tenemos que hacer referencia a la coautoría. Lo dijimos en la introducción de esta clase cuando empezamos a hacer referencia a que en algunos supuestos, obviamente, no interviene solamente una persona, sino que estamos hablando de distintas categorías. Bueno, este tipo de autoría, estamos hablando de la coautoría, este tipo de autoría tiene lugar precisamente cuando son varias personas las que realizan el hecho ilícito de forma conjunta, ¿no? Y de acuerdo a lo que se establece en el artículo 23 del Código Penal, dice cometer conjuntamente el hecho punible. En este caso, cuando estamos haciendo referencia a la coautoría, las personas son varias, digamos, las que de manera coordinada llevan a cabo un hecho considerado penalmente relevante. Se trata de una forma de autoría que se caracteriza ¿por qué? Por un elemento central, la división del trabajo en la realización del delito. Claro, esto es lo que posibilita su realización de manera efectiva, de manera óptima, de manera eficiente, reduciendo el riesgo de su evitación. Como dice el profesor Santiago Mirpuy cuando hace referencia a esto, aquí comenta que a cada uno de los coautores se les considera autor del delito y por tanto la pena aplicable a cada uno de ellos será la prevista en el tipo penal correspondiente. El fundamento aquí para considerar a la coautoría como una forma de autoría se explica bajo la teoría del dominio del hecho, afirmando acá en este contexto la existencia de un dominio del hecho, aquí con calificativo de funcional. Hay que tener en cuenta acá que esta forma de dominio tiene lugar cuando los intervinientes toman una decisión común de realizar el delito y cada uno, en este caso, en este contexto, cada uno realiza un aporte esencial, sin lugar a dudas, para su ejecución. Sobre la base de esta idea, es que el profesor Santiago Mirpuy, por ejemplo, menciona que en la coautoría no rige el principio de accesibilidad de la participación, sino el principio de imputación recíproca de las distintas contribuciones que en este caso se presentan. ¿Cuáles son los elementos? No, bueno, para la doctrina, sin lugar a duda, lo que estamos haciendo referencia, en general, basándose en la teoría del dominio del hecho, la coautoría precisa de dos elementos esenciales y que debemos de tenerlos en consideración. ¿Cuáles son estos? Bueno, el acuerdo común y la realización de un aporte, lo dijimos antes, de un aporte esencial para la ejecución del delito. Dos elementos esenciales entonces que demanda la condición de coautoría: el acuerdo común y la realización del aporte esencial para la ejecución del delito. Sin la presencia de estos elementos, no es posible o no sería posible, en todo caso, sostener la existencia de un dominio funcional que logre considerar a los autores que realizan el comportamiento conjunto de este hecho ilícito. Sobre el acuerdo común, digamos, a través de este elemento,
cada uno de los intervinientes, conforme lo dice el profesor Klaus Roxin, asume aquí una parte esencial de este plan o de lo que es considerado este plan general de cometer un delito, lo que desde luego permite la imputación recíproca de este hecho. Entonces, no basta en este contexto un consentimiento unilateral, sino que todos deben de actuar en lo que se denomina como una cooperación voluntaria y consciente. En cuanto al momento, el acuerdo, desde luego, puede darse en diversas fases de este hecho. Claro, antes de la ejecución del delito, como en el caso de la conspiración, o también incluso durante la realización del hecho hasta, sin lugar a duda, su terminación o agotamiento, lo que se daría como el resultado o lo que se denomina como una coautoría sucesiva, antes de su terminación, efectivamente, antes de su consumación, porque si no estaríamos hablando de actos postconsumativos, que como ustedes saben, no son reprochables, salvo que de por sí o aisladamente también revistan relevancia penal. En cuanto al segundo elemento, es decir, la realización de un aporte esencial para la realización del hecho, para la ejecución del hecho, sobre este aporte esencial debemos de tener en cuenta aquí que no basta con cualquier intervención en la realización del delito. Por algo se establece un aporte esencial. Es decir, eh, tiene que ser un aporte que resulte importante y necesario en lo que es lo que dice el profesor incluso Enrique García Lupo, ¿no? Que esta intervención reúna una condición, un requisito de cualidad. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, que el aporte, ahí donde se exige esencial, sea de carácter indispensable para la realización de este plan o esté de acuerdo en la valoración judicial de las circunstancias y el otro que es la temporalidad, es decir, que se haga, estábamos hablando antes, durante la ejecución propiamente dicha de este hecho. En consecuencia, si este aporte esencial no resulta en esta fase de ser considerada en la condición de indispensable, a pesar de que se haga en la etapa de ejecución o si se hace en la fase de preparación, aunque sea indispensable, no dará lugar a una coautoría, sino ¿a qué cosa? A una participación en el delito. Entonces ahí ingresamos a la otra categoría. ¿De qué hablamos cuando hacemos referencia a la participación del delito? ¿No? Claro, nosotros hacemos una búsqueda en el diccionario panhispánico en español y vamos a tener en cuenta que la participación del delito es la intervención, lo dijimos en la introducción, es la intervención en el hecho delictivo de otra persona mediante la realización de actos que sean anteriores o simultáneos, favoreciendo con ello qué cosa. ¿De qué estamos hablando? De la realización del delito, ¿no? En esa línea, de luego, el profesor Percy García Cabero lo que establece, nos presenta, dice, hay dos, o se podemos referir, dos conceptos o dos categorías conceptuales de participación. Una en sentido amplio, en la cual incluye a toda forma de intervención, y otra en sentido estricto, en la cual la participación es una calidad de intervención secundaria en un hecho de carácter delictivo, a diferencia de la autoría. Tanto el autor como el partícipe responde, sin lugar a duda, de manera, o sea, responde penalmente. No obstante, el partícipe, como lo acabamos de ver, tiene una condición de carácter secundario, tiene un papel secundario, ¿no? Incluso desde la teoría del dominio, el partícipe es aquel que no tiene propiamente el dominio del hecho como si lo tiene quién, lo vimos antes, el autor, quien puede manipular el resultado, en ese caso hacer su contribución, un total, en este caso respecto del acto delictivo. Mientras que en el caso del partícipe, este se encuentra condicionado a un hecho que no le pertenece. No es el señor del suceso delictivo ni tampoco propiamente el ejecutor de este delito. Como ven, las categorías y las condiciones
de lo que venimos hablando entre autoría y participación son distintas, más allá de que obviamente pueden confluir en la comisión de un hecho delictivo, ¿no? Desde la teoría funcionalista, partícipe que es aquel aquí cuya conducta infringe la norma, como en este caso lo menciona el profesor José Antonio Carollón, desde una idéntica función aquí o una idéntica posición frente a la vigencia de la norma, ¿no? Dice él esto, pues la defrauda de la misma forma y desde el mismo fundamento, al igual que las contribuciones realizadas por el autor. Por ello, es práctico denominarlos en este contexto a ambos como intervinientes. Serán intervinientes, pero de autoría y participación. Bueno, ya que estamos hablando aquí de la participación y para ir cumpliendo dentro del tiempo que se me ha permitido, vamos a hablar de determinados principios, ¿no? Muy rápidamente para que podamos tener la secuencia de los times que hemos establecido. Dentro de estos principios, sin lugar a dudas, un primero que nos trae a consideración es este de la mancomunidad de la participación. Bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿No? Que esta, como dice Wells, la imputación recae sobre todos aquellos quienes a través de su conducta expresan jurídicamente que la misma les pertenece como una obra propia y autónoma. En el derecho penal moderno, de hecho, no es aplicable, no es plausible aquí la atribución de responsabilidad a una persona sobre el hecho ajeno, incluso si es que éste pudiera actuar o se le pueda considerar partícipe. Para el profesor Percy García Cabero, por ejemplo, esta mancomunidad se determina en base aquí a los criterios de ordenación de los contactos sociales que encuentran circunstancias en la teoría de la imputación objetiva. Entonces, desde luego aquí se acuerda que la participación es expresión de una actuación conjunta por la división vinculante del trabajo y determinante, obviamente, directamente aquí esta vinculación hace que cada interviniente sea responsable por el hecho conjuntamente realizado. El segundo de estos principios es la accesoriedad de la participación y aquí debemos de tener en consideración lo que se concibe como a la accesoriedad como esta relación que pueda considerarse de subordinación condicionante de atribución aquí de responsabilidad penal hacia el partícipe solo si existe una ejecución del delito por parte del autor. Eso significa que el partícipe ocupa aquí un lugar accesorio en relación a la figura principal. Como dice la profesora Silvana Basigalupo, en este caso describe a los dos tipos de accesoriedad. La accesoriedad cualitativa, la cual refiere como calidad del hecho principal aquí desde la perspectiva subjetiva del autor, y la accesoriedad cuantitativa, que se corresponde con el grado de realización del hecho, el cual debe alcanzar el hecho principal y cuanto menos en etapa de ejecución del delito. Es decir, desde la tentativa, según el iter criminis, desde luego, si estamos viendo aquí, desde un análisis para encontrar la finalidad de la sexualidad, el argumentar que es un fenómeno aquí de acoplamiento de conductas que implica poder prohibir una conducta que tiene sentido de incorporarse a lo que se denomina un proyecto delictivo. Por eso, en contraparte a la doctrina clásica, por ejemplo, García destaca que desde la perspectiva de la vigencia normativa, el significado aquí de accesoriedad se adecua a la intervención de varios sujetos en la defraudación de la norma, que la norma configura un solo injusto penal en el cual recaerá aquí sobre todo bajo la misma responsabilidad penal. El tercero de esos principios es la incomunicabilidad de los elementos de naturaleza personal. Y es claro, desde luego, que el injusto es el mismo para todos aquí, o digamos, este injusto es el todo o es el mismo para todos los intervinientes del delito, ¿no? Por otra parte, la imputación penal, como ya lo habíamos dicho, resaltado anteriormente, es personal.
Este principio de autorresponsabilidad por el hecho es relevante en este contexto. Por ello es que la accesoriedad contradice en este caso esto último, debido a que no puede atribuir o no se puede atribuir la parte subjetiva de un interviniente a otra para castigarlo. Contrario sensu, desde luego, esta es la misma lógica de que se hace obrar sin culpar de cualquiera de los sujetos, ya que no impediría dentro de este contexto que sobre el otro, desde luego, estamos hablando, recaiga esta responsabilidad penal. Vamos a hablar rápidamente de las formas de participación. Ya me extendí el tiempo que se me ha concedido, pero por favor quiero cerrar con este punto, si se me permite. Cuando hablamos de las formas de participación, sin duda alguna lo que debemos de estar haciendo referencia, claro, hacemos referencia, se nos viene a la mente lo más urgente, es lo referido a la instigación. ¿Y a qué nos referimos con instigación? Bueno, nosotros podemos remitirnos al artículo 24 del Código Penal, cuando establece que el que dolosamente determina a otro a cometer el hecho punible será reprimido con pena correspondiente al autor. ¿No? Esta es considerada o es conocida también como inducción o incitación, en la forma de participación que la doctrina concibe como aquella posibilidad o aquel suceso en el cual se hace sugerir a otro mediante el influjo psíquico la comisión de un actuar de carácter delictivo, ¿no? El elemento central es la inducción como aspecto causante aquí de la concretización de un riesgo no permitido. Eh, ¿Cuál es el fundamento de esto? Bueno, aquí estamos hablando de dos posibles de estas teorías, la teoría de la corrupción o de la culpabilidad, la teoría de la pura causación, la teoría de la participación del injusto, que también ingresan en consideración. Y desde luego, si tenemos en consideración aquí los elementos, primer elemento que es este elemento objetivo, la inducción, esto es el hacer sugerir a otra persona o en otra persona la decisión de cometer un delito. Tiene que ser una determinación suficiente, puesto que no basta, aquí esto hay que tenerlo en cuenta, por favor, no basta la simple sugerencia o recomendación o una invitación, ni siquiera con la promesa del autor de delinquir, sino que tal influencia tiene que llegar a tal intensidad de luego que logre una labor de convencimiento, como bien en este caso lo establece el profesor Percy García Cabero. El otro elemento es este elemento subjetivo y sin duda alguna estamos hablando del dolo del instigador, ¿no? En primer lugar, todo delito, como sabemos, culposo debe encontrarse taxativamente establecido en la ley. Por eso que no existe aquí una participación imprudente punible en nuestro ordenamiento, ¿no? La doctrina clásica aquí hace alusión al dolo del instigador y al dolo del instigado, ¿no? Más solamente ya hace un solo tipo de dolo y es el del instigador, el cual, como dice, solo se limita a que la conducta instigadora va a incidir de manera directa, relevante en la comisión, en este caso, de la decisión de otra persona, ¿no? Y claro, surge otro tema también importante, ¿no? Ya, en verdad, con eso me van disculpando, quiero cerrar, insisto, el tiempo es a veces muy rápido. La instigación en cadena, ¿no? La instigación de cadena aquí se presenta cuando una persona determina a otra que ésta a su vez instigue a una tercera persona a cometer delito. Y la cadena puede prolongarse más y más y por tanto contener mayores actos de instigación sobre la instigación originaria y la realización del delito. Esto tiene muchas posiciones, muchas controversias, muchas críticas, sin lugar a duda es un tema que siempre se tiene en cuenta. Finalmente, la complicidad. La complicidad, desde luego, la encontramos regulada en el artículo 25 del Código Penal. Como ustedes bien saben, lo que establece es el que dolosamente, que presta auxilio, porque de eso se trata, la participación del cómplice, una contribución, una ayuda, un auxilio, ¿para la qué? Para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiera perpetrado, en caso de lo cual la ley establece determinados lineamientos. ¿Cuáles son los elementos? El primer elemento, lo dijimos antes,
prestar este auxilio, esta contribución, esta ayuda, esta asistencia a la realización del hecho delictivo, ¿no? Y este aporte, sin lugar a duda, no debe ser reducido a un análisis de causalidad, sino a una prestación en el sentido que lo haga organizativamente aquí competente por el delito cometido. Puede ser realizada por comisión por omisión, en base a que el cómplice aquí es competente por el riesgo penalmente relevante que resulte. Por lo común, dos clases de complicidad, ¿no? Ustedes bien saben, la complicidad primaria o la o necesaria, también denominada, ¿no? Y la complicidad secundaria. La complicidad primaria, aquí la aportación insustituible, por así decirlo, en el delito, es aquella contribución sin la cual el acto delictivo no se hubiera podido perpetrar. Esa es la gran característica de la complicidad primaria y secundaria. En el caso de la complicidad secundaria es cualquier otra forma de auxilio o asistencia a la comisión típica del hecho que estamos conversando en este caso. Como ven, bastante amplio, bastante enriquecedor tener presentes todas estas categorías. Pretendió dar las nociones básicas y fundamentales de lo que hemos desarrollado. Bueno, disculpen el haberme extendido en el tiempo que se me concedió. Quiero agradecer en esta oportunidad una vez más a esta gentil invitación que se me ha brindado. Y bueno, felicitarlos por no solamente por el Día del Estudiante, el Día del Abogado, sino de sobremanera por estar como siempre aquí presentes en estas actividades académicas, que creo que son las que siempre nos nutren en este poder desarrollo del saber académico jurídico que todos debemos de tener. Hemos permitido hoy día conversar de cuestiones básicas referidas a la autoría de participación. Como les dije al inicio de esta clase, dejemos de mirar aisladamente el derecho penal. El derecho penal es integral. Hemos visto ya autoría y participación fácilmente trasladable a la discusión dentro de un proceso penal en distintos momentos del proceso, en distintas condiciones del proceso, en distinta ejecución del mismo. Entonces, se requiere para su correcto análisis tener en conocimiento qué demanda de cada una de estas teorías en efecto. Así que muchísimas gracias. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, William, por la invitación y a ustedes, muy buenas noches.